Amén. Bienvenidos, bienvenidas, hermanos, hermanas. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias el día de hoy. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, porque no hay minuto, no hay segundo que tu misericordia no esté sobre nuestras vidas, Señor. Gracias por permitirnos vivir, por permitir todavía dirigirnos en oración a ti. Gracias, Padre. Gracias por todo, por la familia, por el hogar, por lo que nos das. Gracias, Papito. En tus manos siempre encomendamos, Señor. Por favor, tú llévate la gloria, ayúdanos el día de hoy a poder compartir tu palabra y que esta palabra nos ayude, Señor, a poder entender más tus objetivos, tus propósitos hacia nosotros. Gracias, Padre, te agradezco en el nombre de Jesús, Señor, y te entrego todo, Señor, en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Hemos estado hablando acerca de este león que encubre, ¿no? ¿Se acuerdan? Que encubre, y mientras lo encubre hay problemas. A él lo que le interesa es tapar, dejar, ¿cómo le puedo decir?, escondido, hasta que en un momento dado lo saca y destruye las vidas. Y hemos hablado inclusive los problemas que ocasionan, ¿no ve? Problemas en el cuerpo, problemas en el alma y problemas en el espíritu. Son enfermedades que hay. Por eso Tesalonicenses dicen, ¿no ve?, que deberíamos estar cuando venga el Señor irreprensibles en esas tres áreas de nuestras vidas. También hemos visto que estas situaciones pueden venir hasta desde el seno materno, cómo se puede influir, cómo se puede hacer, o aún algo que es, por decir, debatible, acerca de que ya por los pecados de los padres se pudiera traer estas cosas, ¿no? Hemos hablado mucho de eso. Hasta el joven y en el adulto. Gracias. Hemos hablado hasta de edades, ya que repercute mucho cuando el alma es dañada, pero es un tema pasado ya. Hoy quiero hablar a lo que nos corresponde y un poquito ampliar lo que hemos hablado de Samuel 4:4. ¿Qué dice? Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel, y la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Ahora, ¿se acuerdan cuando hemos visto en el Strong, cuando hemos visto el significado? Si podemos verlo otra vez, me ayudas, querido Denis. Lisiado de los pies, ¿no ve? Esa palabra lisiado o cojo, si está ahí. Vamos a verlo. A ver si nos vamos al Strong para recordar. Tenía un hijo lisiado, no sé si estaba en lisiado, subirme a ver al lisiado más arriba. Mutilado, abatido, antes de los pies. ¿Dónde era? ¿Se acuerdan? H1121. Uy, qué capos. Ya. Cojo. ¿Dónde está?
¿Dónde se sube? A ver. Ah, ya. A ver, hazle clic. Este está mejor que yo. A ver, anda al diccionario. Está, pero esta, ¿se acuerdan que hemos visto otra? De los pies, por favor, los pies es. 72, 72. Ahora sí. Tenían todo, pero estaba bien. Esa es, ¿no ve? Para verla, la vamos a ver de acá. Estaba, esto hemos querido un poquito ver, ¿no? Porque Mefiboset, por un accidente, él quedó cojo. Pero cuando yo voy al Strong, me da más detalles. Ahora, no quiero decir que esa sea la situación. La palabra pies en el hebreo es regel, ¿no ves? Si se da cuenta, bien puede ser pie, ¿ya? O como dice la Biblia, caminar, o puede ser un eufemismo. ¿Qué es el eufemismo? Es algo que no se lo dice de manera frontal, sino se le pone algo más suave, más disimulado, ¿no? Entonces, por eso se dice pie, pero siendo real sería las partes privadas, ¿ya? O todo lo que es la situación de esa persona. Ahora, cuando tratamos ese asunto, la anterior clase dijimos, ¿no? Era un problema que existía. ¿Cuál fue el problema? Un cambio de monarquía. Saúl había cedido en el trono y estaba ensando David. Y para eso, ¿qué hacían? Mataban a toda la descendencia, ¿no? A toda la descendencia. Ahí estaba Isbi Benot, uno de los hijos que no había participado en la guerra. Igual sus generales lo matan y queda un hijo, Mefiboset, que era el hijo de Jonatán, nieto de Saúl, ¿no ve? Entonces la nodriza, la que le cuida a fin de que este niño no sea eliminado también por esta política que existía, entonces la nodriza agarra al niño y corre, y al correr, ¿qué pasa? Lo hace caer al niño. Las traducciones dicen que le quebró una parte importante de las vértebras, y por esa razón quedó paralítico para siempre, ¿ya? Pero otros opinan y agarran este sentido de que cuando él fue lisiado de los pies, dicen, no, él fue abusado a los 5 años. Por eso habla de partes privadas, ¿no ve? Ahora, bien, puede ser o no puede ser, pero es un asunto que puede pasar. Habíamos dicho, ¿se acuerdan? Ahí quedamos. Entonces, los niños abusados a esa edad, ¿cómo quedarían? No conozco tal vez esa situación mucho, pero la gente que vive eso debe ser terrible, ¿no? Ser abusado a los 5 años y tenerlo en la memoria y recordar, no poder tener una relación normal con su pareja, no sé, odiar a los hombres. La situación fue crítica con este niño. Ahora, ¿por qué yo voy a eso? Porque él dice que vivía en un lugar muy especial. Su nombre es Mefiboset, pero su anterior nombre de él no es así, es otro nombre que él tiene, o sea, le cambiaron el nombre. ¿Qué significa Mefiboset? Disipador de vergüenza, o mancharse, soplar o alejarse, o vergüenza, afrenta, confusión y deshonra. Nunca fue su nombre. Su nombre era Meribal, enseguida lo oí, pero le cambiaron por vergüenza. Entonces era una vida de vergüenza, una vida que estaba insuflada de mucha vergüenza, de afrenta, de confusión y de deshonra. Entonces uno pregunta, ¿no? ¿Cuál era la deshonra? Si vamos por el lado de la monarquía, de la muerte, de lo que hacían los reyes, la vergüenza sería quedar cojo, la vergüenza sería no poder acceder al gobierno. Pero me gusta mucho esta interpretación que le digo, no siempre es, pero me gusta mucho porque la puedo aplicar a gente que de verdad pasa un momento muy duro en su vida. Estamos hablando de un caso de un niño. ¿Qué será el caso de una niña? ¿No ve? ¿Cómo se vivirá con esos problemas? Entonces este niño vivía en vergüenza, y al vivir en vergüenza él tuvo que irse a otro lado. Ahora, ¿cuál era su nombre anterior? Su nombre anterior era Meribal, ¿ya? Que significaba, interesante su nombre, el que se opone a Baal, hostil contra Baal. Entonces él tenía un destino
tenía un propósito en la vida, este niño, y era siempre oponerse a Baal porque el Señor era su fuerza, era oponerse a estas situaciones. Pero en el camino ocurrió esto, pasó esto. Y no sé, ¿no? Uno a veces se pregunta, ¿por qué? Ahora, sé que tal vez no sea el asunto de todos, pero alguna vez uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? Hay casos, no serán semejantes a estos, pero uno se pregunta, ¿por qué tiene que pasar estas cosas? Y uno a veces le pregunta a Dios, ¿no? ¿Por qué mis padres se separaron? Y estoy hablando a nivel hijo, no a nivel padres, ¿no? Y el hijo pregunta, ¿por qué ha sucedido esto? Y cuando el hijo no es sanado, cuando el hijo no conoce, y más si es la edad, puede sumirse en un mundo de vergüenza, de confusión, e inclusive de apartarse, de aislarse de la sociedad. Entonces esto pasó con este niño, ¿ya? Mefiboset, ¿ya? Nació con un destino y un propósito. ¿Cuál era su destino? ¿Cuál era su destino? Ya lo dije. ¿Cuál era su destino? Nada. Ya, muy bien, está bien entre ese sentido, pero otro destino más claro, está muy bien, pero muy bueno. ¿Cuál fue su destino? A ver, si era hijo del príncipe y nieto del rey, ¿cuál era su destino? Ser rey. Ser rey. ¿Y qué pasó? Una acción que sucedió con él. Quedó frustrada su vida. Una acción de algo que ha pasado en la infancia prácticamente le cortó todo lo que él tenía como esperanza. Entonces, este hombre fue alguien que perdió su destino. Ahora, es algo lo que el enemigo hace, ¿no? En Juan 10:10 dice, el diablo en realidad son de los falsos maestros, pero lo aplicamos a Satanás, dice, él vino a matar, robar y destruir. ¿Cuál sería nuestro, no sé si usted se imagina, ¿no? ¿Cuál hubiera sido su destino si no hubiera conocido a Cristo? O sea, ¿qué hubiera sido su destino? Más que todo, si se marcaba por una situación existente en la familia, por un problema X, por una situación Z que existe en la familia. O sea, ¿cuál hubiera sido el destino? Que no era el correcto, porque había otro destino, había otro propósito de Dios. Y el propósito de Dios para este niño era que sea rey. Ya murió su tío, que se llama, se me fue el nombre enseguida, pero él murió, sus generales lo mataron y directamente a él le correspondía a él el reino. Pero surgen los problemas y aparece su nodriza y por hacer un bien se cae y queda lisiado de los pies y todo su destino, todo su propósito queda tendido, queda echado a la basura. Ahora hubo un hombre que tenía también un destino y propósito. ¿Quién fue? Adán. ¿Cuál era el propósito? Señorear. ¿Se acuerdan lo que dice? No, él tenía que señorear la tierra, él tenía que multiplicarse, fructificarse, él tenía dominio sobre el mundo, él podía ejercer dominio sobre los animales, aún sobre la naturaleza. Su hablar de él, su caminar era increíble de este hombre, semejante a Dios. Pero un error al contactarse con Satanás le privó de ese destino y de ese propósito. Entonces por eso Jesús tuvo que venir, dejar todo para que nosotros volvamos al destino y al propósito de Dios. Entonces muchos de nosotros, y creo que si recordáramos, no había un propósito en nuestra vida ni un destino. Y si había un destino, era camino de muerte, ¿no? Nuestra vida estaba destrozada, nuestra vida no tenía un objetivo claro. Muchos hemos llegado acá y yo decía, no, la iglesia se llama Ministerio de Restauración porque se han restaurado vidas que no tenían destino, no tenían una meta segura donde llegar. Entonces Adán perdió todo esto por un accidente. Entonces él cambió su nombre de Meribaal a Mefiboset, de un hombre que podía contender contra el enemigo, podía parar de decirle no a Baal, ahora que era una vergüenza. Yeah. Como le dije, aún si supiera de los casos, deben ser críticas estas situaciones, no deben ser críticos, de niñas, de jovencitas, de jóvenes que pasan esta situación. Ahora, las violaciones no son solamente a niñas, ¿no? Sino a niños. Yo siempre me he preguntado, ¿no? ¿Cómo será esta situación de violar a un niño? ¿Cómo será? ¿Cómo quedará en él? Pero en él sí pasó y le cambiaron el nombre.
Entonces, en una lección que yo di, dice que nosotros tenemos un nuevo nombre, ¿ya? Que no es el nombre que nos han puesto y que Dios siempre lo ha sabido. Inclusive dice Apocalipsis, cuando nosotros seamos llevados con el Señor, nuestro nuevo nombre, que está en una piedrita blanca, el Señor nos dirá. Pero ahora es como una maldición que existe, no en nosotros porque hemos conocido al Señor, de mucha gente que no tiene un propósito ni un destino. Entonces esto pasó con este niño que se llama Mefiboset. ¿Qué dice 2 Samuel 9:4? Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Ahora, estas son las cosas que pasan, ¿no? Estas son las cosas que suceden cuando se tiene conflictos en la niñez. El enemigo sabe, ¿no?, perfectamente que si puede afectar la vida de un niño, puede afectar la vida de un adulto. Se dice que el niño es cemento fresco, pero el adulto ya es cemento duro. Y muchos de nosotros, bueno, espero que no, y tal vez estoy un poco hablando de más, pero muchos de nosotros hemos sido afectados por las situaciones del pasado, ¿no? No me gusta ya mucho hablar de mí, pero sí me afectó la situación de la separación de mis padres, no conocer, y eso ha calado en mi vida. Y eso, por lo menos yo puedo decirlo con autoridad, me aisló. Yo sí viví aislado. Y Lodebar significa aislado. Vamos a ver la palabra Lodebar. La palabra Lodebar viene de dos términos: lo, que significa no, y debar, palabra. Entonces es un lugar donde no llega la palabra. Y es cierto, porque ¿qué le habrán dicho a Mefiboset? ¿Qué le habrán dicho a él? ¿No? ¿Qué le habrán dicho? Vivía en Lodebar, un lugar donde no llegaba la palabra. Históricamente dice, hermanos, que era una provincia tan lejana que no podía llegar ni las noticias del palacio, menos llegaba la palabra de Dios. Entonces Lodebar también significa sin pasto. El Señor dice, no, yo soy el buen pastor. Y también dice el Salmo 23, no, en lugares de pastos delicados. Y la palabra pastos para nosotros implica el primer alimentarse de la palabra de Dios para ir madurando después. Entonces él no tenía palabra, ¿ya? Vivía sin fruto. ¿Qué fruto iba a dar? Porque él estaba totalmente destrozado en su vida, ¿ya? Entonces no había nada en su vida, era un desierto. Se creía que la palabra de Dios no llegaba, ¿ya? Y ni siquiera vivía en su casa. Un niño que vivía en comodidades de palacio, un niño que tenía todo, hermanos, todo prácticamente. En un momento le cambió su vida y vivió en Lodebar y lisiado de los pies. Ahora, lógicamente, Maquir, Amiel es muy bonito su nombre, también es pueblo de Dios, es bonito el sentido, pero un pueblo de Dios sin tener pasturas, sin que la palabra de Dios llegue, de verdad fue muy duro, ¿ya? Entonces, este niño Mefiboset vivió ahí. ¿Quiénes vivían en Lodebar? Era refugio de endeudados, de despojados, de perseguidos, de abusados, de golpeados, una aldea para los malditos de la sociedad. Entonces, vivían así. Y uno, bueno, no es nada grato recordar, tal vez para algunos, pero uno decía, no, sin Cristo, ¿dónde vivíamos? ¿No? ¿Cuál era nuestro círculo de amigos? ¿Dónde nos refugiábamos? ¿Dónde andábamos? Entonces, cuando uno recuerda, yo digo, de verdad, este ha sido un atentado de Satanás contra muchos y contra muchos todavía que pasan estos problemas. Particularmente nosotros no trabajamos en esa situación de esa manera, pero sí hay instituciones que trabajan con gente que está así dañada en su interior, dañada por los recuerdos que hay. Y si ellos no logran superar eso, imagínense, van a estar lisiados espiritualmente, psicológicamente, almáticamente el resto de sus vidas, ¿no? Ceci conoce una institución así, no sé si nos puedes compartir algo, Ceci, ahí donde estás, de estos trabajos que se hacen, por favor, me lo pasas. Y si un ejemplo nos das, sin mencionar nombres, sería magnífico. Bueno, sí, ¿no? La institución en la que estoy es el Alfarero. Ellos trabajan mucho con personas que tienen este tipo de problemas. Entonces, sí puedo aportar, digamos, ejemplos que he podido palpar en cuanto a personas que han sufrido abuso sexual, porque hay diferentes tipos de abuso. El más gráfico o más difícil de llevar para un niño es el sexual, ¿no?
Y cuando se habla de abuso sexual no solo es en toques, sino también es en si es que ellos han presenciado, digamos, algún desnudo o algún tipo de persona haciendo alguna cosa que a su edad ellos no deberían ver. Entonces esto ya es considerado un abuso porque en ellos despierta como un tipo de curiosidad. Entonces esta curiosidad les lleva a sumirse mucho en la pornografía, a meterse mucho con la masturbación. Entonces estas son las consecuencias que ellos van arrastrando conforme los años. Es posible que en su adolescencia y juventud es cuando descubren con mayor placer esto, ¿no? Porque el Señor nos ha creado con una necesidad de ser relacionales y la misma necesidad de disfrutar nuestro cuerpo, ¿no? Por eso el Señor pone el matrimonio para esto, pero al descubrir ellos esto antes de la edad en la que deberían, entonces ellos en la adolescencia y juventud empiezan a buscarlo, es como una necesidad, es como una droga. Sí. Sí, exactamente. Generalmente las personas que han pasado por esto, sus primeras reacciones son de no relacionarse, o sea, no confían en las personas. Depende del género de abuso que hayan sufrido, puede ser por varón o mujer. Entonces, si una mujer ha sufrido abuso por mujer, entonces les es difícil confiar en mujeres. Por eso tienen amigos y no amigas. Lo propio con los varones, es como que empiezan a defenderse y a cubrirse y no se involucran en lugares donde su mente les dice que esto es peligroso, ¿no? Entonces por eso se aíslan, ¿no? Entonces no tienen ningún tipo de relación más allá de amistad, o sea, no permiten ser conocidos. Es como que yo no dejo que me conozcan realmente como soy, porque cuando soy vulnerable las personas se aprovechan de mí. Entonces esa es su forma de pensar y sus formas de escapar de estas ideas, porque son pensamientos que generalmente los perturban, son como recuerdos que vuelven y vuelven y vuelven, los perturban tanto que ellos buscan un lugar que les denote seguridad. Y cuando no está Cristo, la seguridad es la droga, el alcohol, fiestas, amigos. Exacto, y sí, es como mi cuerpo ya ha sido como usado, ya no tiene valor, entonces puedo usar yo a otros. Entonces de ser una víctima se vuelven victimadores, empiezan a abusar a otras personas, ¿no? Es un sinfín de cosas, no puede ser el hecho de solo tener amigos. Recién he estado conversando con una jovencita que me decía eso. Yo he tenido siempre amigos, o sea, hacía una llamada y hoy día quedamos y bueno, ejecutaban una acción sexual, ¿no? O ellas decían, yo enamoraba a un chico, le hacía creer lo que quería y luego yo lo usaba, ¿no? Porque yo no permitía que me usen a mí, sino yo usaba, yo tenía que ser exacto, yo tenía que ser la que presente como una fortaleza. A mí no me pueden lastimar, ¿no? Entonces, y yo soy la víctima. Generalmente nunca salen del cuadro de victimismo. Es como a mí me han lastimado, yo soy la que está mal, es como que yo estoy sufriendo y no se dan cuenta del daño que procede en otras personas. Amén. Recién el día martes, justo estaba conversando con esta jovencita y ella me contaba cómo el Señor para mí es sorprendente porque ella me contaba, ella era alcohólica y me dice, 1 año ha estado luchando con esto del alcohol porque ella había sufrido varios abusos en su niñez y le costaba entender que Cristo no había hecho nada cuando ella era pequeña. ¿Dónde estaba el Señor? Y esa era su queja, ¿no? Y cada que se acordaba ella se embriagaba para olvidarse. Entonces ella dice, cada que yo tengo problemas, el alcohol era mi refugio, dice, porque me hacía acordar que el Señor no estaba y era mi lucha, dice. Y hoy me dice, hoy Ceci, el Señor me ha quitado el alcohol. No, o sea, estoy ahorita en muchos problemas, pero no tengo necesidad de alcohol. Y para mí eso es realmente increíble, porque escuchar a una persona alcohólica que te diga, no tengo sed de alcohol para escaparme de mis problemas, realmente es un milagro del Señor, ¿no? Y sí puedo ver sanidad en esta mujer porque ella reconoce mucho al Señor. Ahora ella dice, sí
sí, tal vez me ha tocado estar en lugares equivocados porque tal vez mis papás no han tenido el tiempo de cuidarme, pero ahora entiendo por qué el Señor ha permitido esto. Yo le digo, no es que el Señor lo haya permitido, sino que esto que ha sido malo, el Señor lo está volviendo en algo bueno para su gloria. Y bueno, eso sería, ¿no? En realidad agradecemos a instituciones que ayuden en esa área, porque a veces cuando hay estos problemas en la iglesia no sabemos cómo manejarlos, y si se maneja, pues se maneja muy privadamente. Hemos tenido casos, pero qué bueno que Dios levante estas instituciones. Haciendo un estudio, yo participé de un estudio cuando era parte de una ONG de educación cristiana. Y en este estudio que se hizo internamente con consultores, yo tengo hasta ahora el estudio en CD y en libro, se quedó que el lugar de más abuso que existía era la iglesia. Terrible. Y el lugar de más violencia física de hombres a mujeres era la iglesia. Porque no había cómo defenderse, no había cómo decir las cosas. Entonces era un grito para ver qué está sucediendo en la iglesia. Y a veces, hoy día es día del maestro, ¿no? Como maestros, a veces si topamos con un niño así y es rebelde, grita, te patea, no sabemos qué ha sucedido. Este Mefiboset a los 5 años le pasó esto. Ahora, lógicamente, cuando leemos la Biblia dice que él se cayó, pero cuando vemos en el hebreo las partes privadas, es como si él hubiera sufrido un abuso sexual. Y producto de ese abuso sexual le paralizó todas sus visiones. Y vivió en un lugar que se llama sin fruto, donde no llega la palabra. Prácticamente Ceci lo dijo por el lado, ¿no? No permite que la palabra llegue a su vida por el dolor que existe. Y aparte de eso no tienen fruto. O sea, no pueden soñar, no pueden tener, diremos, familia, no pueden hacer muchas cosas. Y viven en un desierto. No llega la palabra de Dios. Y ese es un asunto muy fuerte para nosotros. Y es un lugar donde se refugian toda clase de situaciones que existen. Y este Mefiboset, ya joven, paralítico, tuvo un hijo inclusive, Micaía. Y su hijo es muy lindo, lo que significa lo que Dios va a hacer en su vida. ¿Qué dice 2 Samuel 9:5? Mandó entonces el rey David que lo trajeran de Lodebar, de la casa de Maquir, hijo de Amiel. ¿Saben? En esto que estoy hablando, bien lo dijo Ceci, ¿no? Aunque a veces tal vez yo no lo podría entender así, no sé cómo entenderlo. Cuando uno es niño se pregunta ¿por qué ha pasado esto? A veces como predicador o como facilitador en consejería es fácil decir, no, es que es la voluntad de Dios, Dios lo ha permitido. Pero uno dice, no, pero ¿por qué lo ha permitido? Y puede ser para la gloria de Dios, pero es tan difícil entenderlo. Es bien complicado entenderlo. Había un hombre, dice que nació enfermo, lisiado de los pies, y los discípulos le preguntaron, le dijeron, no, ¿por qué es lisiado? ¿A ciego era lisiado? ¿Era, no? Si alguien me corrige, por favor. Era cojo, ¿no ve? Sí, si me corrigen. Entonces le dice, no, ¿por qué nació cojo? ¿Porque sus padres pecaron o porque este pecó en el vientre? Dice. O sea, existía esa teología, existía esa doctrina de que los pecados de nuestros padres podían afectar nuestras vidas. Pero Jesús dice algo, no es ni por sus padres ni por él, es para la gloria de Dios. Pero ¿cuántos años vivió cojo? Y para la gloria de Dios, de verdad era bien difícil de entender. Y es difícil para muchos entender por qué. Para mí ha sido bien difícil entender. Y a veces yo entiendo cuando alguna vez Juanqui o Natita en el Día del Padre o en el Día de la Madre no vienen. O sea, yo entiendo, porque para mí los días de las madres era la peor tortura que existía. Yo me encerraba en un curso y no salía. Entiendo las situaciones que hay. Pero uno pregunta y dice, ¿por qué? ¿Por qué tienen que suceder estas cosas? Pero hay algo aquí que es bien bello y bien hermoso. Y dice que cuando llegó el tiempo preciso, el rey se acordó de un pacto. ¿Ya? Y David había hecho un pacto con Jonatán.
y habían hecho un pacto mejor que el de mujeres, dice él, ¿no? Mejor que el amor, que iban a ser fiel, ya sea que él muriera o que el otro muriera, en su descendencia iba a ser fiel. Cuando David se consolidó en el reino, se acordó de esto y él dijo: ¿queda alguien de la casa de Saúl que yo pueda hacer misericordia? Y es lo mismo con nosotros. De alguna manera un día, no es que Dios se haya olvidado, no es que Dios lo haya pasado por alto las situaciones que pasamos. ¿Por qué? No sé, por el error de los padres, por situaciones de equivocaciones que hayan sucedido, no lo sé, pero sucedió y estábamos ahí. Pero hay algo que sí es bueno: el destino y el propósito va a llegar en las manos de Dios. Y un día el rey manda y dice: este es el tiempo, hay que volverlo a traer. Ahora, no tengo explicaciones, o sea, difícil. No, esto es soberanía de Dios. Yo no entiendo por qué algunos, como en este cojo, tuvieron que pasar tantos años para que Dios haga un milagro y diga: era para la gloria de Dios, pero tuvo que pasar todo ese tiempo. Enseñanza, instrucción, adiestramiento, solo Dios lo sabe. Y un día igual Dios llamó a mi vida. No, yo no tenía propósito, no tenía destino. Y no, ya no me gusta mucho hablar de mí, pero les dije, ¿no? Yo andaba con un cuchillo atrás. Mi vida era suicidarme. Ese siempre fue mi principio. Cuántas veces intenté, me arrojé del cerro, me encegué al tren cuando trabajaba, me encegué al auto, pero no era el tiempo de Dios, no era mi destino ni mi propósito. Entonces, cuando el rey llamó y se acordó de su misericordia, fue el día más importante de mi vida. Y yo recuerdo con detalles ese día, ¿no? Aunque, como les digo, ya un poco con vergüenza, a veces recuerdo ya cuando me tuvieron que reclutar en el satanismo, cuando tenía que estar a punto de estar con ellos, y cuando vi cómo la sangre corría por mis ojos, por mi nariz, por mis oídos, salí corriendo de ese lugar, porque no era mi destino. Y recuerdo que corrí por el desierto de Oruro, sangrando. Y llegué a una pampa donde estaba barro y arena, y ahí quedé tendido en barro y sangre. Y ahí le dije: ¿existes, Dios? Esa fue mi primera situación, ¿no? ¿Existes, Dios? Si existes, tienes que hacer algo conmigo. Nunca nadie me invitó, nadie me dijo: no, a ver, Freddy, ven, vas a hacer esta oración de fe, crees en él. No, fue mío, pero fue el tiempo de Dios. El rey me mandó a llamar. Y ahí en esa soledad, en ese desierto cubierto de lodo, de barro y sangre por todo lado, yo le recibí a Jesús en mi corazón. O sea, llega el tiempo. Ahora, como les digo, no sé cómo, no puedo explicar por qué en algunos tiene que pasar tanto tiempo o en algunos corto tiempo, pero yo sí saco algo bueno de esto. Todo ese tiempo que yo pasé fue instrucción de Dios. Todas las cosas que viví me ayudaron a ser fuerte, me ayudaron a una identidad mía, ¿no? Aunque tal vez mala, vamos a hablar un poquito de identidad, pero sabía quién soy. Desde ese día yo sabía quién soy, hijo de Dios. Y desde ese día yo era un meribal, o sea, era oponente. Y siempre le decía al enemigo: ya no estoy solo, estoy con Dios. Porque me buscaron años para reclutarme otra vez, ¿qué se dice? Me buscaron para matarme. Han hecho muchas cosas. Y a pesar del miedo que yo tenía, siempre decía: no, yo conozco mi identidad, sé quién soy. Y siempre ponía a Jesús en mi vida. Y aquí aparece Mefiboset en este cuadro. Y cuando golpean su puerta, ¿él qué creen que pensó? Me vienen a matar, me han encontrado, vienen a matarme. ¿Y qué cree que hizo? Se arrasó para esconder. Pero cuando golpearon la puerta le dijeron: Mefiboset, el rey te llama. Y muchas veces cuando nosotros, el rey nos llama, no entendemos que es un propósito de cambio en nuestras vidas, un propósito de querer cambiar. ¿Ya? Por eso la pregunta es, no, muchos no estamos lisiados físicamente, sino lisiados en el alma. Algo sucedió, un dolor. Este tema es de la amargura, una amargura que ha calado profundamente y no permite avanzar, no permite seguir. Y cuando el rey te llama, es como Mefiboset, ¿no? Se escondió. Alguien tuvo que decirle: no temas, no es para que te mate, es para que te sientes en la mesa del rey. Alguien tuvo que explicarle esa situación, porque él todavía su identidad va a decir: soy un perro muerto, va a decir él, ¿no? Pero él tenía que entender que Dios quería cambiar todo lo que él había pasado.
Entonces, tenemos heridas. No podemos decir no tenemos heridas. Tenemos heridas, muchos. Tal vez todavía, al hablar de tenemos, estoy hablando integralmente para identificarme. Tal vez haya heridas en el pasado de algo que nos ha sucedido. Y el problema es que nos estamos aislando ya en Lodebar. No nos permite dar fruto. La palabra no llega, aunque llega, porque Lodebar significa eso, no permitimos que ésta caiga en buena tierra y produzca fruto. Y esa situación arruina la vida. Pero si uno como Mefiboset decide aceptar el desafío, va pues donde el rey. Alguien le dijo, no, eres descendiente de reyes, no eres un perro muerto. Cuando este Mefiboset va donde el rey le dice, pues yo he hecho un pacto, así como Dios hizo un pacto con nosotros a través de Jesús, de que todos tengamos la oportunidad de volver y ser restaurados por Él, todos. Y en ese pacto vino Jesús y dio su vida para nosotros. Desde ese instante las puertas están abiertas y Él está llamando. Cada predicación, cada situación, aún una invitación que hacemos a la iglesia, cualquier situación es un llamado de Dios para alguien que está en esta situación. ¿Ya? ¿Qué dice Apocalipsis 5:10? Mira que estoy a la puerta llamando. Si uno escucha mi llamada y abre la puerta, entraré en su casa, cenaré con él y él conmigo. No estoy hablando de lo que es evangelismo, se lo usa mucho este texto en evangelismo, pero es un mensaje a la iglesia que está lisiada. Hay una iglesia que tiene problemas. Y en ese sentido, dentro de la iglesia hay gente que todavía está en la iglesia, que como el cojo de la puerta de la hermosa, no puede entrar a la iglesia, está fuera de la iglesia, cojo, y pide limosna, o sea, vive de limosna, vive de sueños, vive de muchas cosas, pero no puede ingresar a ver la alabanza, a ver la gloria del Señor, hasta que Pedro y Juan aparecen. Y en este caso, cuando llaman a la puerta, él está asustado, piensa que lo van a matar, piensa que van a aniquilar su vida, porque es el último descendiente de Saúl y directo heredero del trono. Pero alguien le dice, no es para matarte, eres descendiente de reyes, no eres un perro muerto. ¿Cuántos en la vida, de alguna manera, uno ha dicho, yo soy un perro muerto? No sirvo para nada, no tengo un destino, mis padres, qué sé yo, cualquier situación ha cambiado mi vida. Mira lo que dice 2 Samuel 9:8. E inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Pero él no era un perro muerto, ¿qué era? Un descendiente de reyes, era un heredero. En Pedro y en Apocalipsis dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Pero ¿qué nos ha hecho creer el enemigo, hermanos? ¿Qué ha metido en nuestras cabezas? Ahora, eso era antes que conozcamos a Cristo, lógicamente. Y aún conociendo a Cristo, muchos todavía tienen esa idea y viven en Lodebar. Muchos todavía viven esa situación de estar encerrados en su vida. Pero la Biblia dice, tú no eres un perro muerto. Apocalipsis 5:10 dice, y de ellos hiciste un reino de sacerdotes para servir a nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Eso fue para Adán. Adán destrozó este principio de Dios. Pero desde que nosotros estamos y hemos recibido a Jesús en el corazón, este principio que está acá es cierto. Somos sacerdotes, intercedemos y somos un reino. Y hermano, lo que decimos, lo que declaramos según la palabra de Dios, al orar por la familia, al orar por la hija, qué sé yo, estamos haciendo que el reino de Dios se establezca. Por eso el enemigo, perdón por favor por la crudeza, ¿qué quiere que seamos? Un perro muerto. Y en la iglesia muchos dicen, no, yo no sirvo para nada. Y aún esas ideas continúan, ¿no? En tu ministerio cuando fallas, cuando te equivocas, ¿qué te dice Satanás? Eres una rata. No sé qué te dirán, ¿no? ¿Qué te dice a vos, Leo? Y escucharle es un problema. Nunca olvides tu identidad, nunca olvides quién eres tú. ¿Quién era su abuelo? Un rey, el primer rey de Israel. Y él era guerrero. Eso debería correr por sus genes. ¿Quién era su papá? Jonatán, heredero al trono. Y Mefiboset, ¿qué debería ser? Un príncipe heredero. ¿En qué quedó?
en un perro muerto. Sé que las historias crudas que nos habla la Biblia, uno dice, no, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede pasar? Es cruda la situación. Dios nos está diciendo que sí podemos llegar al verdadero destino que Dios tiene para nosotros, volver a lo que Él quiere para nuestras vidas. Hay identidades dañadas. Quisiera, cuando empezamos esto, hermanos, no pretendía hablar nada de esto. Queríamos hablar del león y hablar algunas fases de cuerpo, alma y espíritu y cerrar y seguir al siguiente león. Pero la situación fue yendo más. Y creo que fue importante para muchos de nosotros que el Señor nos ha ministrado. ¿Hay identidades dañadas? Sí. ¿Ya? Dice que las identidades, voy a hablar bíblicamente, tienen mucho que ver con tus progenitores. ¿Ya? Psicológicamente, diremos, por el otro lado, tendría que ver por dónde vives, por tu educación, por el contexto, etcétera, etcétera, te hace ser quien eres. Pero bíblicamente tiene que ver mucho con tus ancestros. Entonces, por eso la Biblia siempre se ha dado cuenta, dice, no, David, hijo de Isaí, hijo de Amiel. O sea, no dice nomás Leonardo, no nomás. ¿Tú, de quién sería tu descendencia? Leonardo, hijo de Nelson. Siempre se presentaba, ¿no? Entonces, yo, si quería dar su identidad, decía, hermano, soy nuestro hermano Leonardo, hijo de Nelson, nos va a predicar. Y uno dice, ¿y quién es su padre? ¿Qué ha hecho? Iba a eso. Entonces David constantemente, siempre, casi 19 veces, se dice, David, hijo de Isaí, siempre. Entonces las identidades nos marcan. Y que, o sea, como le digo, el tema es largo, no quiero ir más allá, pero inclusive las identidades tienen que ver con coberturas. Porque mi identidad me hace mi padre me cobertura y yo tengo una identidad. Y hasta ahora, bueno, ya la gente de la situación de mi papá ya fallecido, casi ya no lo conocen. Pero antes, ¿qué puerta no era abierta por mi papi? Donde iba era una puerta abierta, ¿no? Él era escritor, novelista, un primer difusor de la radionovela Aymara, con muchos galardones, que hable así, tenía un historial. Entonces, cuando él iba al Perú, cuando iba a alguna situación, las puertas eran abiertas. Y cuando yo iba a algún lugar me preguntaban, ¿y su nombre? Freddy Quino. ¿Tú es Genaro Quino? Sí, le digo. Yo le conocí a tu papá y sus novelas siempre, ¿no? Para ti también te ha abierto puertas en las radios, ¿no? Para mis hermanos igual. Es tu papá, o sea, esa identidad es protección, nos guarda. Entonces, esa identidad nos hace dar seguridad. Y cuando yo estoy en la cobertura de Dios, esa es mi identidad. ¿Quién eres tú? Yo soy hijo de Dios. Ay, vas a disculpar, no me meto contigo. Dicen, no, es tu identidad. Nuestras identidades tienen mucho que ver. Y tratar de hacer una identidad sin Cristo es terrible. En Hechos 19:15 que dice, pero una vez un espíritu maligno les dijo a estos judíos, yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo. ¿Pero quién eres tú? ¿Quién son ustedes? Y dice que los demonios se abalanzaron y los destrozaron, los dejaron desnudos, porque no tenían una identidad. ¿Quién eres tú? Y eso siempre dice Satanás hasta ahora, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Satanás estaba con el Señor? ¿Qué le dice? Si eres hijo de Dios, ¿qué le dice? Convierte estas piedras. ¿Por qué le estaba haciendo dudar de su identidad? Si eres hijo. Entonces viene contigo y te dice lo mismo. A ver, si eres hijo, haz esto. Y si no cumples, si no estás en los parámetros, hay una condena que como que no eres hijo. Entonces acá no tenían una identidad. Entonces las coberturas son una identidad. La iglesia es una identidad que nos hace. Y nosotros de alguna manera tenemos esa identidad ganada, pero en la gloria del Señor. Siempre, ¿de dónde son ustedes? Jesús te ama. ¿Qué significa eso? Le digo. No sé, no quiero decirte. Dice, ¿no? Tus jóvenes deben saber harto. Alguna vez en Perú y en otros lugares dice, pastor, su iglesia es una mega iglesia, ¿no ves? Grande, no, le digo, pero es nuestra identidad, nuestra identidad. Recién me han llamado recién y
y me llama un número desconocido, no sabía qué era, y me dice: pastor, soy la hermana Carolina. Me dice: usted no me conoce, pero yo tengo un hermano que siempre lo sigue por las redes, siempre lo ha seguido, y él está pasando problemas con su hija, con su esposa, y él ya no va a la iglesia. Por favor, queremos que venga a la casa, queremos que venga y ore por nuestro hijo y por nuestro matrimonio. Hay identidad, saben quiénes somos. Pero si no, si ahí el pastor Billy: te reprendo en el nombre de Satanás. ¿Quién eres tú, Billy? Te conozco a ti. Qué terrible. Recuerdo una vez cuando estuvimos nos fuimos con pastor Héctor, el papá de Daniel y Juanjo, nos fuimos a orar. Me llevaron a orar por un joven que había muerto, prácticamente estaba casi muerto o muerto. Yo estaba mal, hermanos, muy mal, muy mal. No quería ir primero. Y cuando fuimos a orar teníamos que entrar al cuarto, y yo me voy a quedar aquí, orar de aquí afuera. Nada, Señor, tiene que entrar. Dije, no, pero yo no quería orar porque había una voz en mi cabeza que me decía: tú no eres hijo de Dios, tú le has fallado, tú no mereces orar, tú no tienes derecho de estar acá, y por tu culpa este hombre va a morir. Esas son las acusaciones que vienen del diablo. Pero Dios es bueno, y el Espíritu Santo es tan bueno cuando dice: tú pon las cosas en el Señor, conoce tu identidad y ora según las promesas de Dios. Me quebré, oré, y ese día vimos un milagro, como este joven se levantó. Las identidades vienen de Dios. ¿De quién eres tú? En Lucas 15:19, mire cómo perdió su identidad este joven: no merezco llamarme tu hijo. Pero él era hijo. Era pues hijo, porque ¿qué dice? Miren, cuando él reclamó su herencia, ¿qué hace? Consciente de su identidad. Entonces dice no a su papá. El menor dijo: soy tu hijo, me corresponde la herencia, así es que me tienes que dar mi herencia. Como hijo tenía derecho, sí. Tenía una identidad, sí, un poco mala, con situaciones equivocadas en él, tenía su identidad. Pero ¿qué pasó cuando falló en la vida? ¿Qué pasó cuando cometió errores? ¿Cómo se convierte su identidad? ¿Qué dice? No merezco. Y este es el gran problema que pasamos en la iglesia. ¿Cuántas veces tú has dicho: no merezco ser líder, no merezco tocar el ministerio, no merezco ser pastor? Y esas son cosas que vienen del diablo. Ahora, lógicamente, Satanás tiene sus derechos. ¿Cuáles eran sus derechos? Pues había deshecho la herencia del Padre, el anillo del Espíritu Santo, los calzados del Evangelio, la túnica de las bodas del Cordero, lo había deshecho. Y verdad, podía él decir: no soy digno, y no era digno. Pero nosotros entendimos algo en el estudio de la palabra: el Hijo siempre vuelve, y vuelve a su identidad, y vuelve a las cosas del Señor. Pero creo que tenemos que enfrentar esto, ¿no? Como hijos, como padres, como hermanos, no sé. Hay un momento que sí enfrentamos. Hay un problema que a veces nos pasa en la vida, ya sea como soltero, casado, no sé. Hay un problema que pasa y dices: yo no sirvo para el matrimonio, nunca más me caso, no sé qué problema sería, ¿no? Nunca más voy a estar en el ministerio, no sirvo para pastor. Pero el Señor siempre está esperando para restaurar nuestras vidas. Cuando uno conoce su identidad, el enemigo tiembla. 1 Samuel 15:57. Cuando David volvía a matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Terrible, ¿no? Con su cabeza caminaba. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? No le dijo: ¿quién te enseñó a pelear? ¿Cómo haces con la onda? Enséñanos. No les interesó su capacidad guerrera, no les interesó cómo fue a pelear. ¿Qué les interesó? ¿De quién eres hijo? Y esto se aplica para nosotros. ¿De quién eres hijo? Que te has levantado, que siendo destruido en tu vida has pisado a Satanás. ¿De quién eres hijo? ¿Y qué tendrías que decir tú? Soy hijo de Dios. ¿Y David qué dice?
Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Él sabía su identidad, ¿ya? Ahora, tuvo problemas Isaí con su identidad, David, perdón, le quisieron hacer problemas, sí. Dice que él era el menor. Cuando veamos esto, cuando lleguemos al estudio, vamos a ver, ¿no? Cuando les dije, este joven fue dejado solo, un niño adolescente o menos de 12, a pastar a las ovejas. Y los hijos estaban en casa. Cuando vino el profeta, estaban todos para ser nombrados reyes, uno de ellos. Pero ¿quién faltaba? David. Ahora se cree y se dice la mayoría que él era hijo de una relación ilícita, ya sea de su madre o de su padre. Por eso él dice: en iniquidad fui formado por mi madre, ¿ya? Entonces él tenía problemas, sí. Lo desechaban. Inclusive a sus hermanos, ¿qué decían? ¿Quién te ha traído acá? Conocemos tu arrogancia. ¿Quién? ¿Por qué no cuida las ovejas? Siempre le pusieron por abajo. Pero él siempre decía: no, soy hijo de Isaí. Nunca le bajaron su identidad. Podemos hablar de estima, pero la estima está formada por Dios. No hay una autoestima como se conoce hoy, ¿no? La autoestima es lo que yo pienso que yo soy. No, mi estima viene de Dios. Soy lo que Dios dice que soy. Tengo lo que Dios dice que tengo. Mi estima viene de Dios. Entonces David sabía su estima. Y por más que le hicieron cualquier cosa, él sabía quién es. ¿Qué le dijo, por ejemplo, Goliat? ¿Qué le dijo Goliat a David? Soy un perro muerto, ¿acaso para que vengas con palo? Cucaracha. ¿Qué le habrá dicho? No, Y David, ¿qué dijo? No, yo vengo a nombre del escuadrón del ejército del Señor. Y hoy mismo, ¿qué dice? Cortaré tu cabeza. Su identidad y su formación estaban bien establecidas en el Señor. ¿Qué es lo que forma nuestra identidad? El discipulado. Los discipulados nos ayudan a saber quiénes somos en Cristo Jesús, ¿ya? No solo es cantar. Cantar es fácil, ¿no? Soy lo que Dios dice que soy. La primera pregunta sería: ¿qué dice Dios que eres tú? ¿Qué dice Dios que eres tú? Tengo lo que Dios. ¿Qué dice Dios que tienes? Puedo lo que Dios dice que puedo. ¿Qué dice Dios que puedes? A lo largo de la escritura, 19 veces David dice, siempre responde: ¿quién eres tú? Soy hijo de Isaí. Conocido. Creo que esta es la manera de enfrentarnos al enemigo. Cuando él venga y te diga: ¿quién eres tú para venir y querer cambiar la iglesia? ¿Qué le vamos a decir? Soy hijo de Dios. Y en esa autoridad es la que vengo. Entonces son formaciones que Dios hace en mi vida. Efesios 1:4, ¿qué dice? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de él. ¿Cuándo fue nuestra elección? Antes. ¿Se acuerdan que hemos hablado del Olam? Antes de que el mundo existiera. Antes inclusive de que la creación de los ángeles y de toda esta situación, Dios ya tenía un destino para nosotros. Y en esa eternidad pasada, donde solamente existía el Trino, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios ya tenía en su corazón que yo fuese santo y sin mancha delante de él. Pero ¿cuál es mi condición actual? Tal vez soy manchado y nada santo, pero ¿cuál es el propósito de Dios? Entonces, cuando yo entiendo ese propósito, me acerco más a Dios en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Cuándo? Antes de todo, ¿ya? Entonces son destinos que el Señor me hace. De aquí hemos hablado que hay principios de evolución y principios de involución. Ahora no sé si los términos están correctamente usados, pero evolución es crecer en el Señor y involución es decrecer tal vez, ¿ya? La evolución darwiniana es desde, qué sé yo, desde una ameba a ser lo que somos, ¿no ve? Pero la involución es de eso bajar más allá. Y aquí tengo textos para que ustedes lo lean. ¿Qué dice Mateo 13:38? Por favor, ayúdenme toditos. ¿Tienen su Biblia? Vamos así, por favor, con Gis primero, Mateo 13:38. Vamos con Leo,
He repetido esa, perdón. Primera Tesalonicenses 5:5 y así sucesivamente, y vamos hasta allá. A ver qué dice Mateo 3:78. Entonces, ¿qué somos nosotros? Hijos del reino. No somos cualquier cosa, somos hijos del reino. Pero ¿qué te quiere hacer pensar Satanás? Que eres un michifus muerto. Un perro muerto, dice, ¿no? Quiere hacerte pensar que no tienes valor. Vamos a la otra. Primera Tesalonicenses 5:5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces somos hijos de luz e hijos del día. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros llegamos a un lugar de oscuridad? Damos luz. Por eso el enemigo nos odia. Lucas 20:36, por favor, pastor. Somos hijos de resurrección. Vamos a resucitar. Por favor, la otra cita. Arlet. Salmos 82:6. Yo digo, ustedes son dioses, son todos hijos del Altísimo. Somos hijos del Altísimo. ¿Quién es tu papá? El Altísimo. Otro, por favor, Esther. Gálatas 4:28. Y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa, igual que Isaac. Sí, tenemos promesa. Lucas 7:35, casi también hay. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Somos hijos de Dios. Vamos a Daniel, Salmos 82:6. Ahí te tocaría, ¿no, Mima? Lucas 10:6. Ahora sí, Daniel. Es otra vez lo mismo, ¿no ve? Casi lo mismo está. Ahora sí, Lucas 10:6. Lucas 10:6. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Somos hijos de paz. Génesis 7:2. Somos hijos de la desamparada, pero para ser amparados por Dios. A ver. De todo animal limpio tomarás 7 parejas. Génesis 7:2. A ver, seguí. Bueno, debo tener algún error por ahí, hay que corregirlo. Si alguien me ayuda a buscarlo, ya, por favor. Ya, iremos a la involución. ¿Empezamos? ¿Tienes? Te va a ayudar, Nati. ¿Cuál es tu nombre? Gabriel, el arcángel Gabriel. Tienes tu identidad. ¿Sabéis quién era Gabriel, no ve? Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Y éramos hijos. ¿Qué versión has leído? La Reina Valera dice: éramos hijos de ira. No la Nueva Traducción Viviente. Hijos de maldición. 2 Pedro 2:14. Nati. O tienes Noemí. Ya, Noemí, dale. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecado, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Hijos de maldición. Eso es involución. Y muchos Satanás los tiene de esa manera. Luigi. 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al principio de la Al príncipe. de la potestad en el aire, el espíritu que ahora opera en los Hijos de desobediencia. Vamos, Lucas 20:34.
¿Tienes? Dale. Entonces respondió Jesús, les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Esos son los hijos de este mundo. Primera Juan 3:10. Eso es terrible, ¿no? Llegar a hijos del diablo. Vamos, Gálatas 4:31. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Sí, pero hay hijos de la esclava. Me queda el último, querido Chicho, Mateo 13:38. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del mal. Entonces hay una involución. Entonces nosotros sabemos nuestra identidad, quiénes somos. Y sobre esa identidad tenemos que trabajar. Quiero hablar de este último cuadro, Ruth 4:17. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Lo llamaron Obed, este es padre de Isaí, padre de David. Por eso David siempre decía, soy hijo de Isaí. Ahora, pero ¿cómo es la historia de esto? La historia empieza con una mujer, Noemí. Su nombre significa placentera, ¿ya? Que vivía en paz, que tenía placer en la vida. Pero un día alguien le cambia la vida a su esposo, ¿se acuerdan? Y por un problema existente, ¿qué deciden? Salir del lugar donde estaban. Y al salir de ese lugar donde estaban, ella obedece y salen a la tierra de Moab. Y en la tierra de Moab, junto con sus hijos y su esposo, pasan lo peor, mueren los tres, el esposo y sus dos hijos. ¿Y quién queda? Solamente Noemí. Y cuando Noemí va a volver, se vuelve con su nuera, ¿ya? Pero Noemí, ¿qué dice? Ya no soy placentera, ahora soy Mara, llámenme Mara. Y ella respondió, no me llaméis Noemí, placentera, sino llamadme Mara, amargura, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Tenía todo, por un error perdió todo. Y al llegar, ella ya no es la placentera, ahora es la amargada. Pero Dios le va a cambiar todo esto, ¿ya? Y al cambiar, le ha nacido un hijo, pero no le ha nacido a ella. ¿A quién le nace? A Ruth. Pero como hay coberturas acá, su hijo recibe esa bendición, ¿ya? Es como si fuera su hijo por medio de Ruth. Y lo llaman Obed. Miren cómo va a cambiar la amargura. ¿Qué significa Obed? Servidor de Dios. Sigamos yendo. Obed tiene un hijo que se llama Isaí. ¿Qué significa? Yahvé existe. Este Isaí tiene su hijo David. ¿Qué significa? Amado, dulce cantor de Israel. Y de David, ¿quién viene? Cristo, el ungido. ¿Se puede cambiar el escenario de nuestra vida? Sí. Si te llamabas Maro, Mara, Marito, cualquiera sea tu situación, puedes cambiar, porque tu destino, tu principio en el Señor siempre fue que seas Noemí, que vivas en placer en el Señor, con problemas, pero en paz. Y si tú arreglas tu hogar aún en la situación que había pasado, tu descendencia van a ser ¿qué cosa? Servidores de Dios. Hemos vivido tal vez amargados algunos, pero creyendo a Dios, nuestros hijos los vemos en la iglesia como ¿qué? Como servidores de Dios. Y nuestros hijos ¿qué dicen? Dios existe. Dios, o sea, vemos una generación cambiada. Y esa generación de pronto se convierten en adoradores, ministros de la alabanza y cantores. Lo expresan por alabanza. ¿Y eso a quién trae? Al ungido. Y yo he quedado ahí porque trae más cosas todavía. ¿Cristo a quién trajo? A la iglesia, a la nueva Eva, la dadora de vida, la madre de los vivientes. ¿Se acuerdan? La madre de los vivientes. Dice que Dios es Dios de vivientes. Nosotros vamos a heredar la tierra de los vivientes. Antes no se daba a luz vivientes. La nueva iglesia da a luz vivientes, gente con vida.
Por eso dice, no, el ladrón viene para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Somos vivientes, servimos a Dios, proclamamos que Él existe, le cantamos alabanza. La unción de Dios está aquí en la iglesia. Y al final, ¿qué estamos esperando? Ser arrebatados, ser coronados. Entonces, todo un proceso. ¿Pero para quiénes? Tal vez para algunos que hemos venido amargados. ¿Dios puede cambiar los destinos? Sí. Tal vez no cambiar, volver al destino inicial. No, todos hemos venido con un destino inicial. Aunque existieran posturas distintas, la Biblia me está diciendo que Él desde un principio me creó sin mancha y sin algo que me afecte, ya, en un principio. Y desde un principio yo estaba destinado a ser adoptado como hijo suyo. Y desde un principio, antes de que el mundo existiera, Jesús ya fue crucificado. Es un tema muy largo, por amor a nosotros. ¿Cuándo se consumió? Como Gálatas 4:4 creo que dice, cuando se hizo este plan en la tierra. Entonces, tal vez no sea que tú vivas lo de Mefiboset, pero si estás lisiado no vas a poder seguir avanzando. Es importante, hermanos, que cerremos heridas, y el único que puede cesar heridas es Cristo. Por eso para nosotros el conocer a Jesús es el más grande placer, no a mí si quiero hablar, de sanar heridas. Pero esta es una batalla para nosotros que vamos a hablar después. ¿Cuál es la batalla? Nuestros hijos. Porque Satanás quiere agarrar bases por algún lugar para afectar nuestra familia. Porque quieras o no, algunas conductas de nuestros padres afectan todavía a nuestros hijos, no sé qué conductas. Por ejemplo, si los padres han tenido un problema matrimonial o problema muy fuerte de infidelidad adentro, no sé, ¿qué van a querer en los hijos? Ya, pero ¿qué van a querer? Que no se casen. No se casen. Y esas son cosas que pueden estar uno arrastrando. ¿Y hasta cuándo uno puede vivir así? Ese no es el destino. ¿Cuándo puede ser tu destino? Cuando tengas el llamado, el don de incontinencia. Pero si no lo tienes, va a ser amarga tu vida. Sí, porque Dios ha puesto eso. Como decía Ceci, es un placer que Dios ha puesto en el matrimonio. ¿Dónde vas a buscar el placer? Entonces, los que tienen el don, gloria al Señor. Pero los que no tienen, si hay estas situaciones del pasado, hay que romperlas. Porque no porque nuestros padres hayan fallado, nosotros vamos a cargar esas consecuencias, ¿no? Ahora es necesario que Dios ministre pues a los padres. Mi abuelita siempre me decía, yo me crié con mi abuelita, por eso sé hablar aymara, porque ella siempre me hablaba en aymara. Yo dormía en la guataña de mi abuela, en los pies significa, ¿no? Entonces ella siempre me hablaba de aymara, pero desde que yo recuerdo siempre me decía, ¿no? Morite, hijo. Siempre me decía eso. Quiero que te mueras, hijo. Tú te pareces bien harto a tu papá y vas a pasar lo de tu papá. Morite, hijito. Siempre me decía eso. Yo crecí con eso. Por eso me debió querer suicidar, no de tanto. Él me decía, no, lo que tu papá ha vivido, eso vas a vivir tú. Yo lo sé, me decía. Era un espíritu pitónico que no es de Dios, ¿no? Que hay que reprenderlo. Y vivía así. Entonces, bueno, perdón, por favor. Jamás yo quise tener pareja, nunca. Pero Dios tuvo que hacer los cambios. Imagínense, estaba soltero, ¿qué hubiera sido de mi vida? Sin hijos, pobre Billy. Yeah. Sin hijos, sin nada. Entonces, el que tiene entendimiento, yeah. Pero Dios es bueno. Entonces cambia. Entonces hay que sacar ciertas cosas que heredamos de nuestro esposo. Si no recuerdo, Efesios dice, no, las cosas vacías y vanas que hemos heredado de nuestros padres. Y esa es una lucha. Y eso hay que hacerlo en el Señor. Vamos a quedar acá, por favor, y orar al Señor. Esta vez no voy a dar lugar a preguntas por la hora, pero para la próxima vamos a seguir con este detalle, porque vamos a llegar, estamos todavía en la sanidad del alma. La próxima lección que vamos a hablar, voy a necesitar mucho a los doctores, voy a necesitar mucho a los bioquímicos,
a todos ellos, porque vamos a hablar de conjunción de sangres, ¿ya? Porque la Biblia dice: y más a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. El original dice: no ha habido mezclas de sangres. Cuando nacemos, las mezclas de sangres, ¿qué traerán sobre nuestras vidas? Biológicamente, clínicamente, médicamente, hay su explicación. Y espiritualmente, ¿habrá alguna sangre que predomina más, Arle? ¿Así? A ver, explícame antes de César. Ah, sí. Esa es la incompatibilidad sanguínea, ¿no? Ya, la próxima te dejo la palabra, porque vamos a hablar acerca de eso. Porque nosotros tenemos sangre de mamá y sangre de papá. Así, le sacan su sangre. Eso hizo el Señor con nosotros. Nos puso su sangre, de toda esa sangre que teníamos. Vamos a hablar de eso. Señor, gracias por esta noche. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, papito, por ser tan bueno. Aunque, Señor, yo no puedo entender muchas cosas, todo ayuda bien. Y si en algunos ha pasado mucho tiempo y parece que tú te hubieras olvidado, no, tú tienes tu tiempo. Y dice que David se acordó y dijo: ¿alguien ha quedado para que yo haga misericordia? El tiempo va a llegar para quien sea, algunos más antes, algunos más después, pero de algo que estoy seguro que es, de que antes de que venga mi Salvador a recoger su iglesia, la oportunidad llegará para cualquiera de sentarse en la mesa del Rey. Padre, te agradezco porque, Señor, este tiempo tú vas a regenerar, vas a, Señor, restaurar, vas a hacer cosas especiales y preciosas en nuestras vidas, Padre. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, por ser tan bueno, tan fiel y tan lindo con nosotros. Gracias, papito. Quiero agradecerte profundamente todo lo que haces por nosotros. Los que somos padres, Señor, queremos que tu sangre fluya en la vida de nuestros hijos, Señor, porque nuestra sangre muchas veces ha tenido problemas, Señor amado. Pero gracias a Dios porque tú también cambiaste nuestra sangre. La genética es nueva, Señor, es distinta. Así como cuando María fue embarazada, fue un óvulo, fue un esperma, Señor, totalmente libre de cualquier contaminación. Y esa misma operación es con nosotros, Señor. Cuando recibimos, viene una nueva genética en nuestras vidas. Señor, cualquier situación del pasado que nos afecte, te pido que en el nombre de Jesús, así como lo hiciste con Mefiboset, lo hagas con nosotros. Toda amargura, toda situación del pasado la queremos dejar atrás. Y aún toda situación de nuestros padres, Señor, que de alguna manera pueden estorbar y, Señor, no impedir que avancemos. Tú tienes la capacidad de cambiar, porque dice que tú llegaste en el momento preciso y adecuado, Señor. Gracias por los hijos que tenemos. Gracias por la iglesia y gracias por la identidad que nos da, Señor. Quiero agradecerte profundamente y pedirte siempre que nos perdones de nuestros pecados. Pedirte perdón, Señor, cuando muchas veces contaminamos nuestro cuerpo y esto contamina todo. Ayúdanos a caminar en santidad, ayúdanos a caminar en convicción como David. Yo soy hijo de Dios. El enemigo muchas veces nos va a preguntar: ¿quién eres tú? ¿Quién es este muchacho? A un Goliat dijo: ¿quién eres tú que vienes a mí con palo como un perro? Y maldijo en sus dioses por sus dioses a David. Pero a David nadie lo movió, y a pesar de él ser pequeño, nadie le movió de su identidad. Él sabía con quién estaba. Danos, Señor, eso. Aprenderemos, Señor, a conocerte y a saber nuestra identidad en ti, Jesús amado. Gracias por haber llegado hasta aquí. De verdad es muy lindo en todo lo que hemos hablado, Señor, porque estás restaurando nuestras vidas y haciendo cosas preciosas. Y ahora te pido humildemente, Dios, que bendigas las ofrendas que hoy vamos a, Dios, dejar delante de ti con un corazón sincero. La economía, Señor, está terrible en nuestro país,
pero tu economía jamás cae. Y según tu economía es la que yo creo y ofrendo, Señor. Y tú amas al dador alegre, Señor. Y vamos a ofrendar con alegría, con gozo, para darte toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias, papito. Te agradezco infinitamente, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Mientras cantamos, por favor, podemos recoger una ofrenda al Señor.